Muy buenas tardes. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y ponga en tu vida paz, paz sobrenatural. Amigos, buenas tardes. Ayer estuvimos hablando, continuación del tema, sanando las emociones o cómo sanar las emociones. Y voy a tomar tres escrituras que nos hablan de este tema, de lo que el Señor Dios está interesado en nosotros. El salmista David decía: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Aquí este varón está hablándole al Señor y le está diciendo que él tiene una enfermedad. No sabemos si es del alma o si es pero sí, sabemos que es del alma porque dice: porque estoy enfermo, sáname, oh Jehová. Aquí en la primera parte encontramos que está hablando sobre su alma. Dice: oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Está hablando de que está enfermo y que sus huesos se estremecen, pero también nos dice que su alma está turbada. Y podemos pensar que la enfermedad que él tenía era porque su alma estaba turbada. Y el día de hoy estamos hablando, o vamos a hablar exactamente de las emociones y enfermedades, elementos que influyen en tu salud. Las emociones y enfermedades son elementos que influyen en tu salud. Entonces, en este salmo encontramos que su alma estaba turbada. Por lo tanto dice: sáname, porque mis huesos se estremecen. O sea, tenía problemas en sus huesos. Él tenía una carga emocional muy fuerte. Acordémonos que en este momento David, que era el que compuso este salmo, dice aquí el título: la salvación de Dios en tiempos difíciles. Dios tiene el poder para rescatarnos. Y el autor de este Salmo 6 es David. Dice: la clave para tener una relación íntima con Dios se encuentra en orar fervientemente cada mañana por la mañana. Nuestra mente está más despejada y podemos encomendarle el día a Dios. La comunicación constante es buena para cualquier amistad y ciertamente es necesaria para tener una estrecha relación con Dios. Debemos comunicarnos con Él diariamente. Dedica un tiempo fijo para orar y leer la palabra. Y esto que está diciendo tiene un fundamento, pero para mí el fundamento más importante es que David estaba enfermo y que él necesitaba ser sanado, porque su enfermedad venía desde su interior. Acordémonos que le pasaron muchísimas cosas. El rey lo odió. El rey Saúl lo odiaba con todo su corazón, lo perseguía para matarlo. Él estaba en una situación extrema de extrema ansiedad en su alma. Y ya se estaba afectando su cuerpo. Entonces, las emociones y enfermedades, elementos que influyen en tu salud. El Señor, a medida que hemos estado estudiando estos temas, me ha ido llevando para mirar por qué nosotros nos enfermamos. Días pasados, no, ya hace casi 3 meses o más de 3 meses, yo presenté una alergia solamente en esta parte de mis brazos, una alergia, y picaba fuertemente, y yo veía que a medida que me rascaba eso se iba aumentando porque era muy fuerte la picazón.
Y se iba aumentando y se iba aumentando y en ambas partes y era terrible. Fui al médico, me mandaron 2 clases de crema. Inicialmente eso no me hizo ningún efecto, empezando porque solamente me dieron una de las 2 que me habían mandado, porque supuestamente, como siempre pasa en este país, no está la medicina completa cuando uno las va a recoger. Entonces empecé por aplicarme ese. Mire, queridos, llegué a un punto en que me apliqué, era tal el desespero y solamente era de aquí hasta el codo. Ahí era donde se localizó esa piquiña y esa alergia, hasta el codo. Y quiero decirles que era tan fuerte que un día me apliqué limón con sal, porque fue demasiado irritante. Yo no encontraba, ya no hallaba qué más aplicarme. Un día, estando en la iglesia, el Señor habló de que estaba sanando de una alergia en el cuerpo. Él decía a través del pastor que había alguien que tenía una alergia fuerte y que él ya la estaba sanando. Las cremas realmente a mí no me hicieron ningún efecto, pero a partir de ahí, y eso ya hace espacio de unos 15, 20 días, a partir de ese momento yo empecé a presentar la mejoría. Y fue paulatinamente, no fue que inmediatamente ya se quitó, no. Todos los días iba sanando, porque pues llegó un punto que yo tenía todos los brazos rojos, toda esta parte roja, llena de escarchas, llena de... Bueno, estaba terrible. Y yo veía que iba haciendo como un camino. Yo decía, no, esto es terrible. Yo no sé qué me enfermó. Yo le eché la culpa a muchas cosas, porque uno trata de buscar, pues, qué comió, o dónde se recostó, o etcétera, etcétera. Queridos, eso que me pasó fue una enfermedad a causa de una emoción. Y hoy lo vamos a ver. Voy a empezar por la parte química del cuerpo, la parte fisiológica el día de hoy. Hay una bioquímica del cerebro, que es la mente más las emociones igual actividad cerebral. Yo quedé, wow, ¿cómo así? O sea, mi mente está procesando alguna emoción, pero enseguida empieza la actividad cerebral, procesando toda esa emoción, sea buena o sea mala, la está procesando. El sistema nervioso central de nuestra vida es el encargado de conectar el cerebro con el resto del cuerpo, ¿cierto? Entonces tenemos nuestra base, se supone que está en el cerebro, o se supone no, está en el cerebro, el sistema nervioso central, y ese tiene conexiones, habíamos hablado de que formaba redes, ¿no? Y en las redes se encapsulaban las emociones negativas, pero también las positivas. Y muchas veces conectamos más con las emociones negativas, que hace una clase de red que desplazan las emociones positivas. Entonces, como el sistema nervioso es el encargado de conectar el cerebro con el resto del cuerpo, se produce una reacción bioquímica dentro de este órgano mediante la liberación de ciertas sustancias conocidas como neurotransmisores. Todo esto es importante que lo tengamos en cuenta, queridos. ¿Por qué? A veces nos enfermamos y no sabemos qué está pasando. Y la enfermedad puede tener su raíz y origen en una situación emocional fuerte. Dice, los neurotransmisores que transmiten los mensajes que has procesado mentalmente. Entonces ese mensaje que llegó aquí, esa emoción que se procesó aquí en el cerebro, los neurotransmisores lo mandaron a diferentes partes del cuerpo, que fue lo que me pasó a mí con esta alergia.
Yo tuve en ese momento una carga emocional fuerte, ¿sí? Y después voy a explicar por qué. Tuve una carga emocional fuerte y esa hizo que llevara, que transmitiera, los neurotransmisores transmitieron a mi cuerpo, lo repartieron por todo el cuerpo, la información. Así de sencillo. Y resulta que esa información que ellos transmitieron, los transmisores, neurotransmisores, se colocaron en esta parte de mi cuerpo. Se pueden alojar en cualquier otra parte. Dentro de este órgano, mediante la liberación de sustancias conocidas como neurotransmisores que transmiten los mensajes que has procesado mentalmente. La glándula pituitaria tiene mucho que ver. Dice, conecta el hipotálamo encargado de regular su actividad. Esta actividad glandular no es otra que la de producir distintas hormonas que afectan a todo el cuerpo. Aquí encontramos que esta glándula está encargada, junto con el hipotálamo, de regular todas las actividades de nuestro sistema nervioso central, pero a la vez está encargada de producir hormonas. Y esas hormonas pueden afectar todo el cuerpo. Así que por la relación que existe entre las emociones y las enfermedades, es común experimentar síntomas físicos como 2 puntos. 1, dolor de cabeza. 2, dolores musculares. 3, fatiga. Hasta ahí. Hay 6 enfermedades ligadas a las emociones. Y aquí es donde vamos a entrar. Y aquí es donde vamos a mirar qué fue lo que ocurrió en el caso mío. Síndrome de intestino irritable. Se caracteriza por dolores abdominales, hinchazón, cambio en los hábitos intestinales. Quienes lo padecen pueden experimentar angustia considerable. Todo esto por preocupaciones excesivas o agitación. La migraña es muy incapacitante. Cuando una persona tiene migraña se incapacita, porque es un dolor punzante, fuerte, acompañado incluso de náuseas, hipersensibilidad a la luz y al sonido. El nerviosismo es un catalizador de ese dolor de cabeza. Cuando soportas altos niveles de ansiedad, o sea que la migraña es producida por la ansiedad que yo tenga o que tú tengas. Tu cuerpo segrega la hormona del estrés. Cuando el cortisol o la epinefrina, que provocan constricción de los vasos sanguíneos del cerebro. ¿Qué quiere decir todo esto? Según como entendí, el Espíritu Santo me explicaba. Resulta que tenemos algo que se llama la hormona del estrés, que en este tiempo se ha llamado así, pero tiene que ver con el cortisol o la epinefrina. Cuando estas dos sustancias se unen, provocan constricción de los vasos sanguíneos. O sea, se comprimen, se contraen. Y ahí es donde viene la migraña, el dolor fuerte de cabeza, todo esto. Luego empata con algo que se llama cardiopatías. Hay unas cardiopatías que son congénitas porque vienen por parte de las herencias de los padres y esto, pero muchas de esas cardiopatías no son herencias, son producidas de la siguiente manera. Dice cardiopatías, enfermedades del corazón que aumenta la frecuencia cardíaca y tensión arterial. La exposición prolongada de los órganos emocionales a estos sentimientos pueden ejercer presión sobre el sistema cardiovascular y se debe cultivar la tranquilidad. En estas cardiopatías, a la persona puede ser llevada a un infarto
se lleva un infarto por una situación emocional muy profunda, por un dolor profundo, por una ansiedad terrible y puede llegar a tener un infarto o preinfarto. Enfermedades autoinmunes. Es la cuarta cosa que tenemos aquí de las enfermedades que pueden ser causadas por las emociones. Entonces, enfermedades como que la artritis. Yo no sabía, pero la artritis es producto, la mayor parte de las veces, de una enfermedad, de una emoción que no ha sido tratada. Reumatoidea, lupus, el descontrolarse el sistema inmune. Cuando se descontrola el sistema inmune, se desencadenan múltiples enfermedades. Es terrible. El estrés prolongado puede debilitar enormemente el sistema inmunológico. Si tú, como yo, manejamos ya nos han diagnosticado con tensión arterial alta, debemos tener mucho cuidado, porque no podemos manejar un tipo de estrés muy terrible, ni una emoción muy fuerte. No podemos hacerlo, porque lo que veíamos anteriormente cuando les hablé de la migraña, los vasos sanguíneos se encogen. Los vasos sanguíneos tienen que ir como un cauchito que estiran y encogen. Así va el vaso sanguíneo o las venas. Cuando tenemos una emoción fuerte, el cuerpo se contrae e inmediatamente las venas también se contraen. Viene el flujo de sangre fuerte y se puede reventar un vasito de esos o una vena. Y ahí puede causar muchas enfermedades. Y aquí dice que cuando tenemos un estrés prolongado, se debilita enormemente nuestro sistema inmunológico. Otra enfermedad que puede ser producida por las emociones es el asma, dolencias respiratorias, y se relaciona directamente con el estrés y la ansiedad o un entusiasmo exagerado que desencadenan dificultades para respirar. Cuando experimentamos emociones intensas, tu cuerpo también experimenta cambios biológicos, ritmos cardíacos, respiraciones aceleradas. Creo que vamos entendiendo. Aquí viene la que yo les estaba exponiendo al inicio de este en vivo. Dermatitis. Y hoy descubrí, porque estaba estudiando este tema, que eso fue lo que me ocurrió a mí. Dice dermatitis, afección inflamatoria de la piel. Causa bastante enrojecimiento de la piel, picor, molestias y en un ataque de ansiedad puede generar brotes. O sea, a mí me dio esta dermatitis por ataque de ansiedad. Tuve una emoción fuerte, me dio un ataque de ansiedad por una situación económica fuerte y me dio el ataque de ansiedad y todos los días el cerebro iba maquinando sobre esa parte que yo no podía solucionar, solamente Dios lo podía hacer. Y eso hizo que se acumularan esas el cortisol y la epinefrina. Se acumularan de tal manera que causaran la dermatitis. Como va viajando todo eso a través del sistema nervioso, ¿cierto? Y eso lo lleva a algo que se llama los neurotransmisores, son los que llevan y reparten al cuerpo, pues se me estacionó en esta parte del cuerpo. Ahí se acumuló. Menos mal, no fue más en otro lugar. Hubiera sido muy terrible.
Entonces, eso hizo, porque mire, aquí dice que era enrojecimiento de la piel. Sí, a mí se me puso roja la piel. Esa rasquiña o picor, como le dicen. Y otra clase de molestias. Y era terrible. Por un ataque de ansiedad y puede generar brotes. Ahí te pueden salir granos. A mí me salieron. Cuando las emociones y las enfermedades es que en un periodo estresante y desequilibrado o desequilibrio hormonal suelen originar brotes, acné o irritaciones cutáneas. Dice es cuando estas enfermedades y estas emociones vinieron por un periodo estresante o un desequilibrio hormonal, también pueden venir. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los brotes o acné o irritaciones cutáneas. Entonces, esto nos muestra a nosotros que nuestras emociones pueden enfermar nuestro cuerpo. Nuestras emociones pueden llegar a un punto que puede matar nuestro cuerpo. Por eso, queridos amigos y amigas, tenemos que tener cuidado de tener control. Y mañana estaré hablando de la forma como vamos a controlarnos. ¿Qué vamos a hacer para que podamos quitarnos la ansiedad, la angustia, la depresión, la ansiedad? Tantas cosas que hacen que se debilite nuestro cuerpo. Porque acuérdate, se debilita el sistema neumológico. Se debilita totalmente, inmunológico, perdón. Entonces, cuando se debilita el sistema inmunológico, entra cualquier enfermedad, así sea una gripa, una tos, lo que sea, te entra. Porque hay una razón, y esa es una emoción que llegó por alguna circunstancia, por algún shock fuerte, por alguna situación fuerte que te puso contra la espada y la pared. Cuando nuestras emociones se desequilibran, se produce una enfermedad. Y ya te conté lo que me pasó a mí con la dermatitis que me dio en los brazos. Eso fue algo terrible, amigos. Y mañana tal vez les cuente otra historia de lo que me pasó en el ACV, accidente cerebrovascular, que estoy pensando y estoy descubriendo que también fue por unas emociones fuertes. ¿Sí? Y quiero decirte que esta dermatitis no solamente me vino por un shock que tuve fuerte con respecto a las finanzas, sino también fue por algo que sucedió en la familia. ¿Sí? Entonces venía un cúmulo de emociones fuertes y eso hizo que los neurotransmisores míos de mi cuerpo reaccionaran, enviaran la información y se alojara la enfermedad o esa dermatitis aquí en la parte de los brazos. Terrible. Y así puede suceder en cualquier parte del cuerpo. Y como te digo, en esta parte la que empezamos hablando también con respecto a que se puede alojar o tú puedes tener el síndrome de intestinos irritables. Puede llegar a un momento en que allí en los intestinos o en esa parte se nos forme por una emoción no tratada, fuerte, por una herida fuerte en nuestra alma, podemos estar desencadenando tumores y convertirse en esos tumores en cánceres. Y en cuestión de la migraña, eso puede hacer que suframos un accidente cerebrovascular. Hay que ponerle mucho cuidado a los dolores de cabeza, porque es una carga que hay en la mente, es una carga mental. Y es tan fuerte que aunque tú no quieras, estás ahí
pensando y cómo salgo y qué hago y a dónde voy, qué puerta toco o cómo soluciono este problema. Todo eso y todo el día y toda la noche, porque la mente no para. La mente no para de pensar todo el día y toda la noche eso, ahí, todo el tiempo. O las cardiopatías. Las cardiopatías. Ahí es donde vienen las enfermedades del corazón. Ahí es donde puede venir un infarto o un preinfarto por una enfermedad de estas, porque ahí está una emoción herida en el alma. Te hirieron, o te pasó algo fuerte, una emoción muy fuerte, y eso te llevó a desencadenar alguna de estas enfermedades. Hoy quería que miráramos esto, puesto que ya el día de ayer habíamos visto claramente como nuestro Señor como sanador, y para mí fue Rafa mi sanador. ¿Por qué? Porque acuérdate que no me sanaron las cremas que me mandó el médico. No, lo que me sanó fue la misma palabra del Señor enviada, una palabra de sabiduría enviada a través de un pastor que empezó a hacer la sanidad en mi cuerpo. Entonces, la situación es así. Se enferma el área emocional o las emociones, y eso pasa a la parte física y también infecta al estado espiritual de uno. Es muy importante saber que Dios no nos deja solos. Con esta situación que yo tuve de esta dermatitis, no me dejó sola. Él puso su mano poderosa y me sanó. Él nos libera y nos ayuda a sanar las heridas de dentro hacia afuera. A Dios le importan nuestras emociones, porque claro que le importan nuestras emociones, porque eso nos enferma por fuera si no son sanas. Y aparte de eso, porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Dios como sanador busca y quiere nuestra sanidad. Él quiere sanarnos y restaurarnos espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Tenemos que aprender a descansar en Él en todo tiempo, en todo momento. Y solo cuando hablamos, cuando vamos a la presencia del Señor, es cuando experimentamos la paz que necesitamos en nuestro corazón. Él es nuestro consolador. Amigos, por eso les decía, si es necesario en ese momento no quedarte con esa emoción metida allí reprimida, es necesario muchas veces gritarla, es necesario muchas veces no solo gritarla, sino llorar profundamente. Y debemos hacerlo, queridos. Bueno, hasta aquí voy a dejar este en vivo, porque mañana continuaremos con la otra parte. Muchas bendiciones, el Señor te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, y ponga en tu vida paz. Les habló la profeta Luz Estela Yazo, de Iglesias y Ministerios Vica, Visión Internacional Cosecha de Avivamiento. Muchas bendiciones a todos. El Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno y traiga para su vida, para su casa, una bendición apretada, remecida y rebosante. Muchas bendiciones. Analiza esto que hemos hablado. Compártelo con otra persona si tú sabes que tiene necesidad de esto. Y es importante que estemos totalmente enterados de por qué nos enfermamos muchas veces sin razón o sin motivo. El Señor les bendiga.